Bueno, pues como el vídeo anterior se estaba haciendo bastante largo, al final he cortado en dos partes esta lista de libros leídos en este último año y medio. Y empiezo por aquí desde el número 22 y continúo hasta el número 1, en el orden de los que menos me gustaron a los que más me gustaron. Número 21, Poesía elegíaca griega. Esto es una recopilación de textos en versión original con traducción enfrentada en inglés. Eh, Estoy leyendo títulos de esta colección porque digamos que cubren casi toda la literatura griega. Uno de los proyectos que tengo es leer todo lo que pueda de la literatura griega en versión original y con la ayuda de la versión en inglés a la derecha. Y los textos que contiene este volumen son esencialmente textos de poetas elegíacos griegos. Elegíacos quiero decir que son poetas que se dedicaban esencialmente a la elegía, aunque también vienen textos aquí que no son elegías propiamente dichas. La elegía no es lo que para los griegos de esta época, de época digamos arcaica, de la que son la mayor parte de estos poemas, no es lo mismo de lo que luego incluso en época griega y sobre todo para nosotros son consideradas elegías. Una elegía es un lamento, por ejemplo un lamento funerario. Originalmente es simplemente una forma es la forma del poema. Una elegía es lo que indica es más o menos cuál es la métrica, la prosodia del poema, cuál es la estructura del verso, etcétera, etcétera. No indica una temática, por tanto había temáticas muy diferentes tratadas dentro de lo que era la elegía. Y de hecho aquí hay cosas que son incluso casi políticas, hay incluso algunas elegías son de tema político. Una elegía la forma de la elegía es un par de versos, el primer verso tiene la misma estructura que los poemas épicos, que las epopeyas, como por ejemplo la Ilíada. Y el segundo verso es ligeramente más corto, le faltan un par de sílabas respecto al anterior, y va alternando así un verso más largo, un verso más corto, y esa es la forma de la elegía, y eso es lo que se considera elegía en esta época. Por tanto, como digo, son temas muy diversos. Como esto puede parecer un poco más especializado, para ponerlo un poco, digamos, en contexto, voy a leer un poema concreto para el cual voy a usar esta edición en español, que también cubre parte del mismo contenido, aunque este no está especializado en elegía, sino en lírica en general. Pero como viene aquí una traducción al español, pues lo voy a leer. Este poema también viene en el otro libro que me he leído. Es un poema de Calino, un poeta griego arcaico, y que viene a expresar lo que es digamos, la ética de la lucha de la guerra en la antigua Grecia o la Grecia arcaica, para ser más concretos. Es un poema fragmentario, empiezo a leer digamos, la parte que más me interesa. Dice: porque es noble y glorioso que luche el hombre en defensa de su tierra y de hijos y esposa legítima, con quien los ataca, y la muerte no habrá de venir sino cuando las moiras la hilaren. Ala, id todos al frente, lanza en mano y oculto detrás del escudo el robusto corazón, tan pronto se trabe el combate. Pues no está en el destino que el hombre se libre de muerte, ni aunque remonte su estirpe a un dios inmortal. A veces uno que escapa al estrago y al golpe del dardo, regresa y la muerte fatal lo encuentra en su casa. Mas a ese tal no lo quieren ni lo echan de menos, y a otros lo lloran ricos y pobres, si algo le pasa. Porque al bravo guerrero que muere, el pueblo lo añora, y si vive, casi lo tiene por Dios, porque sus ojos lo ven igual que si fuese una torre, porque cumple hazañas de muchos, él solo. 20. El árbol de la ciencia, de Pío Baroja, una novela de 1911, costumbrista también parcialmente, trata, digamos, está ambientada a finales del siglo XIX, y trata, bueno, es la historia de un estudiante de medicina, posteriormente médico, que, bueno, también dado a las reflexiones filosóficas y que cuenta cómo es la vida en el Madrid de la época, ya digo, finales del siglo XIX, y también viaja por otras partes de España, como el Levante y también el sur. Y en general me da la impresión de que Pío Baroja aquí lo que está intentando hacer un retrato de España, porque son muy sospechosos esos viajes a zonas estratégicas de España y que el centro de la trama pues también se sitúa en Madrid, que es donde también explica
o donde se concentra gran parte de, digamos, de la parte costumbrista de la novela. Pero también hay una parte que es bastante filosófica, que son también, aparte de las reflexiones del narrador y protagonista, pues también son conversaciones que tiene con un tío suyo y que a mí francamente me suenan como a empacho de Schopenhauer y en general de los filósofos pesimistas alemanes. Eh, está bien, en fin, esa filosofía tampoco es que me caiga antipática, me parece interesante, pero me da la impresión de que aquí Pío Baroja lo que intenta es como, intenta soltarlo, en esos diálogos intenta soltar toda la historia digamos que la idea que él tiene sobre esa filosofía y al final es una cosa como un poco casi, suena un poco casi como didáctica, ¿no? Son reflexiones, a veces son un poco desgarradoras, ¿no? Ya digo, porque esa filosofía es bastante pesimista y bueno, esto es donde viene también el nombre del libro, ¿no? El árbol de la ciencia, que tiene, como dice precisamente en una de esas discusiones, pues hace referencia a los dos árboles que había en el paraíso, según el Génesis, ¿no? El árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida, ¿no? Y lo que viene a decir es que si uno, como ocurrió en la historia del Génesis, si uno en vez de comer de la fruta del árbol de la vida, come del árbol de la ciencia, o decir, del árbol del conocimiento, pues al final terminará mal, ¿no? Es decir, aquellas personas que reflexionan mucho, que tienden hacia lo intelectual, que tienden a pensar en cosas muy elevadas y demás, pues al final es posible que resulten teniendo más preocupaciones y siendo más infelices que otras personas que a lo mejor tienden más a comer del árbol de la vida, como se indica en el libro. Entonces, es curioso, son unas reflexiones curiosas, es curioso también leer esos detalles costumbristas de hace más de un siglo. Pero en general, ya digo, esa estructura me parece como un poco, todo como artificiosa. Y no sé si es también porque estoy poco acostumbrado a leer libros digamos, de esta época, en este caso sería de la generación del 98. Me da la impresión de un estilo poco literario, lo cual no es, tampoco me parece un inconveniente. Lo hace entretenido de leer, más de quizá de lo que la temática pueda sugerir. Número 19. Cíclope, Alcestis y Medea de Eurípides. Son tres tragedias, bueno, realmente es un drama satírico y dos tragedias contenidas en el mismo volumen, también de esta misma colección de Loeb que mencioné antes, versión bilingüe, y que, en fin, contienen estas tres obras obras de teatro de Eurípides, la primera de las cuales es un drama satírico, o sea, es algo que en parte tenía una intención humorística, aunque concretamente esta, que es realmente el único drama satírico que se conserva completo, no parece tan humorístico. Trata sobre el cíclope, la historia del cíclope de Odiseo, de Ulises, en fin. Cuando llega a la isla en fin, el cíclope se come a sus compañeros, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, trata la misma historia que trata Homero en la Odisea, pues se trata aquí desde un punto de vista como obra teatral, ¿no? Y como ciertos aspectos de la historia son quizá un poco trágicos, aunque pues quizás no dan una impresión tan humorística como se supone que eran los dramas satíricos, que eran los que ponían fin a una trilogía, había una trilogía en los festivales de Dionisio, que es donde se representaban este tipo de tragedias, se representaban en Atenas, se representaban tres tragedias y luego se terminaba con un drama satírico del mismo autor. Y las tres tragedias normalmente iban encadenadas sobre el mismo tema y la cuarta obra del drama satírico también continuaba la misma obra. De este tema he hablado en otro vídeo sobre la tragedia griega y Esquilo y demás. Y bueno, y las otras dos obras son dos tragedias propiamente dichas, que son Alcestis, que tratan la historia de una mujer que se sacrifica su vida por su marido, porque los dioses le dan la oportunidad al marido de, digamos, retrasar su muerte
si otra persona se ofrece a morir en su lugar. Y entonces la que se ofrece a morir en su lugar es su esposa, ¿no? Entonces, digamos que es una cosa así también emocionalmente intensa, porque son los momentos finales de la mujer antes de sacrificarse, y luego las lamentaciones del marido, etcétera, etcétera. Y bueno, y también unas escenas curiosas en medio donde algún personaje le echa en cara al marido que por qué ha dejado morir a su mujer, y por qué se lamenta tanto si cuando él podría haber muerto si hubiera querido, y no verdad. En fin, hay cosas que realmente casi no parecen una tragedia desde un punto de vista moderno, pero es algo realmente es curioso, ¿no? Es algo un poco quizás, como ocurre con, quizás lo interesante de todas estas, digamos, de leer literatura tan antigua como esta, es que se ven cosas que no, a lo mejor no son tan comunes en literatura más moderna. La última obra del volumen es Medea, la tragedia de Medea, que creo que quizá más conocida que la anterior, que trata sobre cómo Jasón, el de los argonautas, abandona a Medea, a la mujer que había conocido cuando estaba intentando obtener el vellocino de oro, y que le había ayudado a obtenerlo, y la abandona por otra mujer con objetivos, digamos de intereses personales, porque es la hija del rey, y Medea se venga matando a los hijos de ambos quiere decir, de ella misma y de Jasón. Con lo cual, también es otra tragedia bastante trágica, valga la redundancia, y que también evidentemente da lugar a momentos de bastante nivel emocional, y que quizás se correspondan más con lo que entendemos por una tragedia. Los puestos 18 y 17 lo ocupan las dos novelas de Julio Verne, De la Tierra a la Luna y Alrededor de la Luna, que en realidad serían dos partes del mismo argumento. Sería como una dilogía o bilogía o díptico, como se quiera llamar. Sería una novela que continúa a la otra, que en realidad se pueden leer como un solo libro, y que de hecho deberían leerse como un solo libro. La primera novela trata el planteamiento del proyecto y de un viaje a la Luna usando un cañón gigantesco en Estados Unidos. Y la segunda novela trata en sí lo que es el viaje a la Luna. O sea, la primera novela termina con el lanzamiento del cohete, digamos, con un cañón hacia la Luna. Y la segunda pues trata el viaje propiamente dicho alrededor de la Luna, como su propio nombre indica. Me gustaron bastante. Hombre, tiene el inconveniente que también son cosas que normalmente ya uno a lo mejor conoce. Es muy difícil que hoy día uno llegue a una novela de Julio Verne sin haber visto antes alguna versión o lo que sea. Es posible. Yo cuando las estaba leyendo me di cuenta también que había cosas que no me sonaban, o sea, que había cosas que me parecieron nuevas. Y me parece que quizás lo más sorprendente de todo esto es que estas novelas son respectivamente de 1865 y 1869. O sea, la última, Alrededor de la Luna, es 100 años anterior al viaje al Apolo 11. Y son 40 años anteriores, para redondear, al invento, digamos, del avión por parte de los hermanos Wright. O sea que realmente simplemente leer esto y ver los detalles científicos que da el autor Julio Verne, aunque la novela en sí a uno no le interesará demasiado el argumento, que ya digo que en sí no está mal, el argumento es interesante y es entretenido. Me quejo como siempre de los personajes de Julio Verne, que ya digo, me parecen muy infantiles, me parece que están frenéticos todo el tiempo, y dando como voces y como muy, muy alterados, ¿no? En fin, son como fantoches, ¿no? Desde mi punto de vista. Pues quitando eso, me parece que todo lo demás está muy bien. Desde un punto de vista científico es interesante, digamos que la idea es interesante. El único problema, digamos, desde el punto de vista de ciencia ficción dura que le veo es un fallo, digamos, bastante gordo, que quizás se podría haber ahorrado si hubiera consultado algún experto, digamos, en física, algún profesor de física de la época o lo que fuera, que consiste en el hecho de que el cohete que usan para viajar solo está en estado de ingravidez en el momento en el que está, digamos, en equilibrio entre la atracción de la Luna y la Tierra, o sea, en el punto de equilibrio entre la Luna y la Tierra.
cuando si eso se lanzó, si el cohete se lanzó desde un cañón, pues desde el momento del lanzamiento, desde el momento que para la aceleración del lanzamiento hasta que aterrice, y si no hay otros motivos que lo impidan, como un rozamiento del aire o el hecho de que se estuviera sustentando con alas o algo de eso, que no es el caso, todo el resto del tiempo los tripulantes del cohete deberían haber estado sometidos a ingravidez, de hecho deberían haber estado en caída libre. Pero bueno, quitando todo eso, todo lo demás está bien. Incluso el hecho de que evidentemente hay errores, pero que son comprensibles. Quitando lo que he dicho, que no es comprensible, porque eso cualquier experto en física tendría que saberlo en la época en la que Julio Verne escribió esto. Todo lo demás es perdonable, porque por ejemplo habla de una temperatura en el espacio, por ejemplo hay cosas que hacen que son imposibles, como abrir una ventana un momento para lanzar basura al exterior de la nave, cosas como esas. Consideran que va a escapar solo una pequeña cantidad de aire, o sea, cosas que hoy día sabemos que son totalmente imposibles, pero que a lo mejor en aquella época no sabrían al menos con tanta seguridad, y que en todo caso son perdonables. Parece que estas historias Julio Verne, de hecho toda su literatura, la escribió, toda esa serie de novelas que escribió de aventura, eran como una especie de intento de hacer como una especie de enciclopedia de ficción de lo que eran los conocimientos del mundo de la época. Y en cambio, H.G. Wells sí que parece que iba más a tiro hecho de lo que era la ciencia ficción. Por eso comentaba antes que quizá habría que considerar como más padre de la ciencia ficción a H.G. Wells que a Julio Verne. Por lo demás, estas dos novelas me gustaron más que la de Los primeros hombres en la luna de H.G. Wells, a pesar de estas dos novelas ser anteriores en el tiempo, con lo cual digamos que los conocimientos científicos de los que Julio Verne disponía son menores de los que habría en la época de H.G. Wells, que cuando escribió su novela sobre la luna, que es como 35 o 40 años posterior. Número 16. Escala, de Greg Egan, la última novela de Greg Egan hasta la fecha. Esta, de nuevo, ya digo, los últimos libros de Greg Egan me han parecido un poco decepcionantes. La premisa científica no está mal, es un mundo en el cual hay átomos de diferentes tamaños, por decirlo de alguna manera. Y en diferentes tamaños no digo que sean átomos más pesados unos que otros, sino que un átomo del mismo elemento puede tener, me parece que eran 7 tamaños diferentes, dependiendo de la posición de los electrones, por el motivo que sea. Pues existe, por ejemplo, si tenemos un átomo de hierro, pues existe uno en el que los electrones están lo más cerca posible del núcleo, y luego hay otro en el que están un poco más lejos, un poco más lejos, un poco más lejos, así sucesivamente. El resultado de eso es que hay como 7 tipos de materia, digo 7, pero pueden ser otra cantidad, yo creo que eran 7, espero no equivocarme, pero es lo de menos. Y digamos, los materiales en los cuales las sustancias, los átomos son más pequeños, pues son proporcionalmente más pesados, la química de esos elementos ocurre más rápido, y todo eso se traslada no solo a la química, sino evidentemente a la bioquímica, a la biología, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los seres, también hay seres humanos de diferentes tamaños, y los que son, digamos, más pequeños, pues pesan lo mismo que un humano del tamaño máximo, pero funcionan, digamos, a una velocidad infinitamente no, muchísimo más rápida, ¿no? que los humanos que son mayores. Y lo único, ya digo, que es que con ese planteamiento, con ese world building, por usar digamos, el término inglés que tampoco me gusta usar, pero bueno, yo creo que es lo que más se ajusta y lo que más claro lo mejor puede resultar. Pues el argumento en sí francamente me aburrió un poco. No está mal, pero todas las novelas últimas de Greg Egan les veo que les faltan un poco de gracia, francamente. La siguiente se llama Milenio, de Tom Holland, y no es el Milenio ni el Tom Holland que podéis esperar. Tom Holland es un historiador o periodista especializado en historia. Y Millennium trata sobre el milenio, o sea, realmente sobre el año 1000, sobre la situación, especialmente en Europa y demás, en el año 1000. O sea, realmente este libro de lo que trata es un libro como de divulgación histórica, y de lo que trata es de cómo, digamos, el mundo moderno, o el mundo o las instituciones del mundo tal como la conocemos ahora, digamos, tuvieron su origen, o parte de su origen,
en esa época de la Edad Media, ¿no? A los alrededores del año 1000, ¿no? Digamos, en el siglo, a los alrededores del siglo X y el siglo XI. Y el inconveniente es ese, que como trata partes dispersas y trata elementos, cuestiones dispersas, pues hay veces que el libro va saltando de una cosa a otra, y un capítulo trata de una cosa, otro capítulo de otra, y al final es muchísima información, y sobre muchas cosas distintas, y al final es muy difícil retener todo eso, y aparte son cosas como que no, muchas veces no parece que tengan tanta relación entre sí, pero simplemente es que sucedieron todas en torno a esa época. Está bien como culturilla general histórica, a lo mejor es una época histórica de la cual no se ha abusado en otra, quiero decir, ¿no? Que tampoco tiene tanto glamour como otras partes de la historia. Eh, Tiene detalles muy curiosos, como voy a poner simplemente un ejemplo, como el hecho de cómo retrata al origen de los caballeros medievales. Francamente, la forma en la que lo plantea, o por lo menos así yo lo he entendido, lo plantea como una mafia. O sea, en su origen eran simplemente señores de la guerra, cuyos caballeros eran simplemente como una especie de... En su origen como una especie de guardaespaldas, o incluso podríamos llamar matones. Realmente el motivo por el que he leído este libro es porque los dos libros anteriores de Tom Holland, especialmente el primero, Rubicon, me gustaron mucho. El segundo, Fuego Persa, también me gustó bastante, pero es un tema que digamos ya tenía más trillado, porque el tema de las guerras médicas, que también había leído bastante en otros libros y demás, entonces no me sorprendió tanto. Pero el de Rubicon, que es sobre el final, sobre la República Romana y su final, me pareció muy interesante, me pareció que incluso muy ameno, incluso había cosas que eran aplicables al mundo actual. Era muy sorprendente algunas de las cosas. Y en general Tom Holland es un divulgador histórico que es muy ameno de leer. Tiene ideas con las que no concuerdo del todo, y bueno, estoy seguro que tiene críticas por parte de otros historiadores, etcétera, pero como divulgador la verdad es que está muy bien. El siguiente, número 14, es uno de los libros más especializados que voy a comentar aquí, y aún así lo comento porque se llama De Hitita a Homero, intentando hacer una especie de aliteración en inglés, que, en fin, no sé si la autora lo considera muy ingeniosa. La autora es Mary R. Bachvarova, y es una experta, en fin, en lo que es la época de Homero, de lo que es el origen de las epopeyas griegas, de la Ilíada, la Odisea, el mundo, digamos, hitita también, y la relación entre ambas cosas. Lo que es el Oriente Próximo, en época justo antes de la Grecia arcaica, o sea, la época de la guerra de Troya, y incluso un poco antes, en la Edad de Bronce en general. Es un libro un poco especializado, he intentado omitir los libros más especializados de los que he leído en este año, pero este lo pongo porque realmente es un libro que no requiere tampoco conocimientos muy específicos. Yo creo que un lector con conocimientos generales de historia lo puede leer y con interés a lo mejor en el tema de Homero y demás, lo puede leer con bastante facilidad, quizá ignorando algunos de los detalles más, en fin, más técnicos arqueológicos, pero tampoco es que haya tanto. Es un texto muy legible, aunque bastante largo. A mí me costó trabajo más leerlo, más por el tamaño que por el contenido. Y que bueno, la tesis que viene a sustentar es que las epopeyas como la Ilíada y la Odisea eh, son productos de una tradición conjunta que viene de Anatolia, de lo que actualmente es la zona de Turquía, con orígenes hititas, pero que a su vez esas historias hititas tienen su origen en Mesopotamia, en fin, son versiones de historias mesopotámicas, como el Cantar de Gilgamesh y las epopeyas de Sargón de Akkad y Naram-Sin, etcétera. Todo ello está basado en esas historias de esos, digamos, conquistadores, reyes de Mesopotamia, y esas versiones pasaron a los poetas de Anatolio, y la autora considera que la tradición, digamos, homérica viene, al menos en parte, de poetas bilingües, que sabían griego y sabían algunas de las lenguas anatolias, y que, digamos, eran como una especie de bardos o de juglares
iban viajando y que conocían ambos idiomas, tanto griego como otro idioma anatolio. A mí de todos estos temas, sobre todo lo que más me interesa es el origen de las epopeyas homéricas, de la Ilíada y la Odisea. Entonces, una cosa que me pareció curiosa que se dice en el libro, casi al final, es que la autora en realidad no cree que la guerra de Troya sucediera como tal, sino que incluso hay sugerencias en textos ya digo, de Anatolios y demás, sobre que Troya, sobre el desastre que le ocurrió a Troya, pues no recuerdo si es que pudo haber sido otra cosa, un terremoto, o que fue invadido por otro pueblo, pero no específicamente por los griegos. Y los griegos incorporaron, digamos que se pusieron un poco como protagonistas de toda esa historia, pero no tiene por qué ser así. Evidentemente no lo dice con ninguna seguridad, porque no son cosas que actualmente, por lo menos, no se saben con seguridad, pero no tenemos la constancia de que hubiera realmente una guerra de Troya. Número 13, cambio de tema casi total. Este libro en español se llama Cuántica. ¿Qué significa la teoría más extraña? En inglés sería algo así como más allá de lo extraño o algo por el estilo. En fin, el título en español me parece un poco sugerente, pero bueno, Cuántica. ¿Qué significa la teoría de la ciencia más extraña? Me parece un poco soso. Este libro es un libro de divulgación, evidentemente, sobre física cuántica. Realmente es la física cuántica, bueno, una de las cosas que se dicen en este libro es que, bueno, digamos, los motivos realmente, ¿no? del autor para escribir el libro, dice que Richard Feynman, otro de los físicos famosísimos del siglo XX, y que fue Nobel de Física, dijo que puedo decir con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica. En fin, esto a lo mejor habrá quien lo discuta, pero realmente hay misterios muy interesantes en la física cuántica que incluso, aunque uno no tenga unos conocimientos especializados de física y demás, con libros como este uno puede, digamos, acceder y, digamos, tener un conocimiento más profundo en realidad de cómo funciona la realidad, porque al final de eso se trata. Entonces, es un tema que me parece muy interesante y que este libro contribuye a popularizar. Hay muchos libros de este tipo, pero y bueno, yo la verdad que siempre me ha interesado ese tema y he leído ya muchos libros de divulgación. Y casi todos tienen un defecto, que es que como no se pueden meter a un nivel, digamos, matemático profundo, si son de divulgación, pues digamos que tienen que hacer simplificaciones, generalizaciones, hablar así siempre poniendo ejemplos y todo eso, y muchas veces al final no se pierde realmente el verdadero significado de la teoría. Y bueno, este libro de lo que realmente se concentra es en los, digamos, los temas más misteriosos y en lo que es concretamente en la interpretación de lo que sería el problema de la medida, que es el hecho de que en física cuántica, en fin, hay por ejemplo, si consideramos un fotón, una partícula de luz, pues se puede considerar que bajo el punto de vista de la física cuántica o bajo las descripciones de la física cuántica, un fotón, desde el punto en el que es disparado al punto en el que impacta, por ejemplo, en una pantalla o lo que sea, según la teoría y según los cálculos de la teoría, el fotón recorre todos los caminos posibles desde un punto a otro. O sea, el fotón no va en línea recta del punto A al punto B, sino que recorre todos los caminos posibles y de hecho, aunque esto parezca una locura, pero de hecho ocurre que es que todos esos caminos que recorre el electrón, perdón, el fotón, como el fotón es una partícula de luz y en realidad es también una onda, que es otra historia, pues todas esas ondas en realidad están interfiriendo entre sí. O sea que no es como si el fotón siguiera todos los caminos posibles, sino que es que el fotón realmente parece como que sigue todos los caminos posibles, porque esas diferentes ondas de todos los caminos posibles están interfiriendo entre sí. Entonces, el misterio realmente es que cuando ese fotón cuando ese fotón impacta contra una pantalla, por ejemplo, cuando ese fotón se mide la posición de ese fotón de alguna manera, resulta que ese fotón está en un solo sitio. Sin embargo, cuando antes de medirlo estaba en todas partes, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es una contradicción o una paradoja que tiene la física cuántica y que se interpreta de diferentes maneras. Y por eso hay diferentes interpretaciones de la física cuántica. Una de ellas es la interpretación de Copenhague, que dice que cuando se hace la medida, pues entonces la función de onda, que es todas esas posibilidades que tiene la partícula, colapsa y solo queda una. Entonces,
Se trata simplemente de que al hacer, por el motivo que sea, pues al hacer una medida, pues solo queda una de las opciones de todas las posibilidades en las que había. Y este libro lo que tiene quizá de interesante por encima de otros libros que he leído sobre el mismo tema es que plantea el misterio desde una perspectiva de un físico, o sea, no desde un punto de vista histórico como en la mayor parte de los casos que se suele tratar. Se suele hacer un enfoque histórico de cuando, en orden cronológico, que fueron los descubrimientos que se fueron haciendo de la física cuántica para explicar por qué el científico tal descubrió tal cosa y que lo que luego llevó al descubrimiento de otro científico, etcétera, etcétera. Entonces se suele empezar con el tema de la catástrofe ultravioleta y Max Planck y todo esto, ¿no? Y la estructura del átomo, cuando por lo visto esas cuestiones son bastante secundarias para lo que es el intríngulis de la física cuántica, y de hecho en algunos libros de física incluso se tratan al final del todo. Entonces el libro, digamos que empieza tratando los aspectos más esenciales y por tanto es como ver este tema desde una perspectiva un poco diferente del que normalmente uno habrá visto cuando haya leído más de un libro de este tema. Siguiente libro, cambio de tema radical de nuevo. Himnos y apócrifos homéricos y vidas de Homero. Esto es una recopilación de diferentes textos asociados a Homero, pero los cuales es muy improbable que ninguno de ellos realmente sea de Homero. Es lo típico de asignar lo que se desconoce su autor al autor más conocido. Entonces, los himnos homéricos son poemas dedicados cada uno de ellos a un dios del Olimpo, y son eso, como canciones o poemas religiosos, escritos en la misma forma poética que las epopeyas de Homero, que la Ilíada y la Odisea. Por tanto, se atribuyen a Homero. Están interesantes para cualquiera que esté interesado en la mitología, porque son en lo que se basan muchos de los conocimientos que hoy tenemos sobre la mitología griega, aparte de, por supuesto, muchos otros libros y muchas otras fuentes, pero esto la verdad que es una fuente de conocimiento de la mitología bastante importante, junto con, por supuesto, con los poemas de Homero en sí, como son la Ilíada y la Odisea. También se incluyen lo que llaman apócrifos de Homero, que son otros poemas de Homero, que supuestamente de Homero, pero que en realidad también es improbable que sean de Homero. Y también hay otros textos, digamos, bueno, que está también incluido entre los apócrifos de Homero. Por ejemplo, hay uno que realmente es de lo más entretenido, de lo más divertido que uno puede leer en este volumen, pero que, en fin, es de nuevo una cosa casi legendaria y mítica, ¿no? Que es el certamen, ¿no? El certamen entre Homero y Hesíodo. Hesíodo es, digamos, el segundo poeta griego más importante, épico, por lo menos de la épica, el más importante después de Homero. Se trata de demostrar cuál es el mejor poeta, ¿no? Y al final, pues, están solo Homero y Hesíodo compitiendo entre sí, y es divertido porque, en fin, al final es siempre Hesíodo planteándole como un reto a Homero, y Homero siempre sale airoso, y al final, curiosamente, gana Hesíodo. Gana Hesíodo porque al final del todo, pues el árbitro de la disputa, que ya digo, no recuerdo si es un rey o algo así, pues aunque parece que Homero ha ganado en todo, pero al final dice que le pide a cada uno de los dos que relate el mejor pasaje que cada uno tenga, ¿no? Y considera que el de Hesíodo es mejor que el de Homero, porque el de Hesíodo trata sobre la paz y el de Homero trata sobre la guerra. Entonces, digamos que es una cosa como algo un poco, a lo mejor, incluso moralista, ¿no? Es hablar él considera que es mejor, quizás no por la calidad literaria, sino porque es mejor para los hombres la paz que la guerra. Y quizá lo más curioso de todo son eso, digamos, los acertijos o las pruebas a las que Hesíodo va sometiendo a Homero a lo largo del certamen. Algunas de ellas incluso suenan casi humorísticas. Por ejemplo, el hecho hay una parte en la cual Hesíodo lanza un verso y Homero tiene que contestar con otro verso. En el mismo, evidentemente, la misma métrica, en fin, tiene que seguir el mismo ritmo que de Hesíodo, ¿no? Tiene que contestar, sería como si en español, pues, uno empieza no sé, una cuarteta y el otro tiene que terminarla, pero lo curioso es que el primer verso dice algo aparentemente imposible, entonces de forma que es muy difícil escribir un segundo verso que sea coherente con el primero. Entonces hay cosas que son graciosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Hesíodo dice:
Entonces cenaron con vacas y los cuellos de los caballos. Y Homero contesta, limpiaron de sudor ya que estaban cansados de la batalla, o algo por el estilo, estoy traduciendo rápidamente. Entonces, aparentemente eso es una cosa imposible, como que cenaron cuellos de caballo y el otro día no, cuello de caballo que estaban limpiando, en fin, que en ese plan, ¿no? Y luego hay otro que es gracioso, que habla de los frigios, ¿no? Por lo visto los frigios estaban considerados, Frigio era un pueblo digamos, popularmente están considerados como que eran gente muy cobarde, ¿no? Entonces, eran proverbialmente cobardes, por decirlo de alguna manera. Entonces, Hesíodo, en su primer verso dice, y los frigios, que de todos los hombres a bordo son los mejores, y entonces Homero contesta, en preparar la cena en la costa para una tripulación pirata. Son cosas así, ¿no? Por eso digo que esto es divertido, no es muy creíble en el sentido de que todo esto es legendario, no se cree que Homero y Hesíodo participaran en un certamen juntos, todo es posible, pero no. Y lo peor de todo es que muchos de estos versos se sabe que son posteriores, o sea que no. Pero bueno. Y finalmente, este libro está completado con una serie de biografías, entre comillas, de Homero. Y todas las biografías de Homero son también legendarias. Todas están basadas en intentar sacar de la obra de Homero algo que se pudiera aplicar a su vida. En fin, es un libro interesante, incluso entretenido, pero es eso, realmente no es de Homero. Voy a introducir aquí el número 11, que se me había olvidado meterlo antes. Es La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells, novela de 1898. Es el primer tratamiento de lo que sería el tópico o el subgénero dentro de la ciencia ficción de la invasión extraterrestre. Es una novela muy conocida, me sorprende que a pesar de todo me ha gustado bastante en el sentido de que, aunque ya sabía prácticamente todo lo que iba a ocurrir, me ha parecido que tenía bastante tensión. El final es bastante conocido, por ejemplo, ya lo haya visto uno en película. Yo cuando pequeño la verdad es que leí una versión en cómic y desde entonces no se me ha olvidado, se me ha olvidado casi todo lo demás, casi todos los demás detalles, pero no el final. Entonces ya uno empieza la novela sabiendo exactamente cómo va a terminar, lo cual es el problema de todo este tipo de clásicos, pero a pesar de todo me ha sorprendido lo que me ha gustado la novela. Creo que consigue muy bien que el lector se implique en lo dramático de la situación, en lo que sería encontrarse en una situación en la cual no hay noticias claras de lo que está ocurriendo. Es muy realista en ese sentido. Sería como estar viviendo en esa zona en el momento en que se produce la llegada de los extraterrestres. Y la verdad es que los medios de comunicación, de forma también muy realista, desinforman totalmente. Dicen que todo va bien, que no hay problema, que se ve bueno, que no parece nada peligroso. Y bueno, lo mismo que un periódico dice eso en un día, al día siguiente dicen que hay que evacuar Londres, etcétera, etcétera. O sea, que es muy realista en cuanto al tratamiento de lo que sería la ignorancia que se podía vivir en una situación como esa. Me ha parecido muy superior a casi todo el resto de novelas de H.G. Wells que he leído. Quizá la única que me ha podido gustar más o menos a ese nivel ha sido La Máquina del Tiempo. En todo caso, el dramatismo es tremendo, las escenas, digamos, de horror que se viven dentro de lo que es la época, que quizá tampoco se acostumbraba a describir escenas muy sangrientas, pero hay cosas que ponen incluso los pelos de punta porque se menciona que digamos el grado, el nivel de la escala de la destrucción que crean los extraterrestres, por ejemplo, en un pueblo o en una ciudad, y menciona que ninguna guerra había provocado ese tipo ese nivel de destrucción. Con lo cual uno cuando lee esto y piensa que fue escrito en 1898, se acuerda de lo que sería en pocos años después, o digamos cosa de 15 años después, la Primera Guerra Mundial y muy posteriormente la Segunda Guerra Mundial. Y claro, es que lo que describes son escenas que serían comparables a lo que luego en realidad se vivió, o sea que es digamos que es impactante. Para colmo, literariamente me ha parecido que está bastante bien. De hecho, concretamente el comienzo, los primeros párrafos de la novela, yo creo que son de los mejores principios de novela que he leído. No porque empiece en una escena de acción ni nada similar, sino digamos simplemente por la forma literaria en la que se plantea
ese prólogo, esa introducción a las posibles, digamos, inteligencias que puedan estar observando la Tierra. Como es un poco cosmicista, me recordó un poco a lo que posteriormente sería relatos de Lovecraft como la llamada de Cthulhu o como se pronuncie, y que también tiene muy buen comienzo. Y en ese sentido es un planteamiento, digamos, cosmicista, casi de terror cósmico. Siguiente, de nuevo volvemos a la física. Partículas, campos y fuerzas. Este estoy convencido de que no tiene traducción al español. Este es un libro bastante curioso y ya como nos estamos acercando a los puntos más elevados del ranking, son libros que ya me gustaron mucho. Lo interesante de este libro es que, como digo, la mayor parte de los libros de física que uno pueda leer a nivel así divulgativo son eso, son divulgación. Entonces, realmente no pueden dar una idea exacta de lo que están contando y entonces tienen que recurrir a ejemplos, a paralelismos, etcétera, porque en el fondo al final tendrían que recurrir a las matemáticas, donde realmente está el porqué de que esas cosas sean así, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de spin del electrón, pues se tienen que decir normalmente, bueno, aunque hay vídeos en YouTube que explican lo que realmente es el spin del electrón, dentro de lo que es todo el misterio que llevan en sí los temas estos de la física cuántica. El spin del electrón, a pesar de lo que su propio nombre indica, no es un spin, o sea, no es algo dando vueltas. Y entonces, si te tienen que explicar realmente lo que es el spin del electrón, pues no hay otro remedio que recurrir a las matemáticas, porque no hay nada, digamos, en el mundo, no en el mundo real, porque la física cuántica también es el mundo real, sino no hay nada en el mundo macroscópico o en el mundo clásico que funcione como el spin de un electrón, no es una esfera dando vueltas ni nada parecido. Entonces, libros como este lo que pretenden es quedarse justo antes de las matemáticas, o sea, sin llegar a meterse en matemáticas, contarte, digamos, todo lo que te puedan contar, en este caso, de las teorías de campo cuántico, todo lo que puedan contar, o sea, esto realmente incluye el modelo estándar, o sea, todo lo que es el funcionamiento de las partículas, y bueno, todo, entre comillas, ¿no? Porque evidentemente esto es solo una visión muy genérica y evidentemente para no expertos, ¿no? Entonces, pero no es un nivel divulgativo, es un nivel un poco más del divulgativo. Entonces, de hecho, hay puntos en los que posiblemente uno tenga que leer varias veces un párrafo para enterarse de lo que está diciendo. Pero no está basado en ecuaciones. Además, la presentación de esta segunda edición es muy buena. Vienen bastantes esquemas en color y, en fin, está relativamente bien presentado. Creo que esta segunda edición tiene es un gran avance sobre la primera edición. O sea, en la primera edición, por lo visto, el autor no es nativo inglés y por lo visto la primera edición pues se notaba mucho. Pero yo creo que es lo más cercano a ponerse a estudiar física en serio. Y por eso lo he puesto en uno de los primeros de la lista, porque realmente si uno está dispuesto a hacer el esfuerzo es algo que recompensa bastante y ya te quedas con ciertas ideas que las próximas vez que leas un libro de divulgación pues dirás, "Oh, pues vale, sí, esto lo están contando como para niños chicos, pero realmente esto es otra cosa". Bueno, voy a terminar la segunda parte aquí porque esto se está haciendo muy largo y continúo en el tercer vídeo.